Buenos días, Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios trae palabra de vida y de aliento. El día de hoy será a través del tema: detrás de todo líder hubo primero un gran siervo. La palabra de Dios que voy a leer está en el capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 36. Dice aquí en el nombre de Jesús: porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bendito sea el Señor Jesucristo. A la verdad, David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios, dice que durmió y su cuerpo vio corrupción, o sea que su cuerpo se deterioró y al polvo volvió, como dice la palabra. Ahora, ¿a dónde quiero enfocar en esta mañana esta palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu? Detrás de todo líder hubo primero un gran siervo. Todos conocemos las hazañas de David, conocemos las victorias que ganó, conocemos los padecimientos que sufrió por causa del pecado, ¿verdad? Por causa de haberse apartado del Señor y haber olvidado aquellas cosas maravillosas que Dios estaba haciendo con él y a través de él. Pero muy pocos recuerdan al siervo David, muy pocos recuerdan el servicio que David prestó a Saúl como rey. Muy pocos recuerdan que aun cuando el rey se había levantado en contra de David para matarle, por el simple hecho de que David encontró gracia delante de los ojos de Dios, aquel hombre intentó matarle por esto, pero muy pocos hablan de ello. Muy pocos hablan de que este siervo preservó la vida del rey aun cuando Dios lo puso en sus manos para que pudiera darle muerte. O sea, él jamás deshonró al hombre que tenía la unción en el momento. Él jamás, aunque el hombre se había apartado, jamás lo deshonró. Fue un siervo humilde, y pocos hablan de ese David que pasaba el día completo cuidando las ovejas de su padre Isaí en el campo, mientras sus hermanos estaban quizás en casa o en otros quehaceres. Muy pocos hablan de esa humildad, muy pocos hablan de ese dulce cantor de Israel. Hablamos de las hazañas, hablamos de las batallas, hablamos de la grandeza del hombre, pero hablamos muy pocas cosas sobre el siervo de Dios que obedecía, el siervo de Dios que se sometía, el siervo de Dios que cuidaba las ovejas, el siervo de Dios que adoraba al Padre en espíritu y en verdad, en la intimidad. Muy pocos hablan de ello. De igual forma, también vemos nosotros a este gran líder, Eliseo, un líder poderoso en el plano espiritual, un hombre de Dios tremendo, un hombre que hizo grandes hazañas, un hombre que hizo grandes milagros, pero muy pocos hablan del siervo Eliseo. El siervo Eliseo que una vez fue tocado por el manto de Elías y decidió seguirle. El siervo Eliseo que abandonó la yunta de bueyes, cocinó los bueyes con la yunta, ¿verdad? Con la madera de la yunta. Y lo que hizo fue que se la sirvió al pueblo y luego siguió a Elías. Entonces muy pocos hablan de ese hombre que se entregó por 10 años, según verdad el conteo que uno hace histórico de la Biblia, conforme a los años que se narran allí. Uno se da cuenta que 10 años transcurrieron de servicio de Eliseo a Elías, y sabemos nosotros todo lo que hacía un siervo en aquel tiempo. Si había un tipo de cabalgadura, ¿verdad? Ya sea fuera un caballo, un burro, un camello, era el siervo que lo enabardaba. De igual manera era el siervo que estaba atento a las necesidades del profeta. O sea, él duró 10 años sirviendo, aprendiendo, mirando cómo operaba el profeta, mirando cómo oraba el profeta. Y entonces posteriormente vemos que pasa a ser él el profeta ungido por Dios. ¿Por qué? Porque primero fue un siervo. Todo buen líder, todo líder que hoy vemos, todo líder de gran talla que hoy vemos, primero fue un gran siervo. No hay forma de que usted sea un buen líder si no ha sido primero un gran siervo, no ha sido un siervo sometido al Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque primero debes experimentar la vida de servicio para conocer cómo gobernar a aquellos que posteriormente Dios va a permitir que tú dirijas. Es necesario. Además, el hombre de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Siendo Dios, se humilló a lo sumo, dice la palabra, y tomó una postura de siervo, tomó una conducta de siervo, tomó una vida de siervo aquí en la tierra, entregando su vida por cada uno de nosotros. Y esto habla claramente de ese Dios maravilloso que nos ha dado el ejemplo para que nosotros también seamos grandes siervos antes que aspirar a ser buenos líderes. Si quieres ser un buen líder, primero tendrás que ser un gran siervo y mantener eso en tu corazón para que tu corazón no se llene de orgullo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y espero que tengas un día lleno de la presencia del Señor. Amén.